si alguno dice yo amo a Dios, pero no ama a su hermano, si no ama a su hermano a quien ve padecer necesidad, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? Entonces nosotros tenemos que tener un amor objetivado. No es solamente el decir, sino que eso se concrete. No, es que yo tengo mucho amor, pero cuando se trata de ayudar, de servir, entonces se arruga. No, señor, nosotros necesitamos es mostrar lo que tenemos en nuestro corazón. Hay hermanos que necesitan vitaminas, hay una hermana que necesita unas inyecciones que cada una vale como 100,000 pesos. Y nosotros queremos poner nuestro granito de arena ahí también. Entonces, vamos en el nombre de Jesús. Ahí sentaditos, San Marcos 12:28. Dice la palabra de Dios, y voy a ser bien breve y conciso en lo que quiero decirles. San Marcos 12:28. Acercándose uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Vamos ahí también sentaditos a orar, que Dios nos hable al corazón. Soberano Señor, te doy gracias por tu santa palabra. Y te pido que obres en cada mente y en cada corazón. Tu palabra es verdad, tu palabra es santa. Yo te pido en esta hora, mi Jesús, que obres poderosamente para la gloria tuya. Oh bendito Salvador, en tu nombre santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Quiero referirme con la ayuda de Dios hoy, en unos breves minutos, a dar una idea con respecto el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo dije? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Quiero invitarlos para leer algunos versículos de la palabra de Dios, que quiero pedirle ahí a tecnología que me ayude para que los podamos leer, avanzar y hacer como un paralelo entre el amor que el Señor nos brinda y la exigencia que Él hace para que nos amemos los unos a los otros. Este versículo, esta porción que hemos leído, de 2 o 3 versículos, resume los 600 y más mandamientos que tenía la ley y resume la idea de la gracia en el Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos que el Señor dio en el monte Sinaí se resumen básicamente
de una manera vertical el amor de Dios hacia el hombre y el amor que la persona debe tener a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo el corazón, con toda la vida, de manera vertical, Dios y la persona. Y los otros de manera horizontal. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando uno mira la palabra de Dios, miramos el gran amor que Dios nos ha mostrado de manera vertical. Jeremías 31:3. Él nos dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Pregunta: ¿cuántos sabemos que Dios nos ama? ¿Cuántos hemos visto el amor de Dios en nuestra vida? El apóstol Pablo, escribiendo en la carta a los Efesios en el capítulo 2, los versículos 4 al 6, nos habla que Él nos ama en gran manera. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Qué bonito, con su grande amor con que nos amó. Y aquí está la idea clara: por gracia sois salvos. En la primera epístola universal de San Juan 3:1 nos dice el Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, hermanos, el Señor nos ama de manera insondable. De tal manera amó Dios al mundo, un amor incalculable, insondable, que se ha manifestado en carne para venir a salvarnos. Él nos ama. ¿Cuántos sabemos que Dios nos ama? Y en la primera epístola universal de San Juan, dice la Escritura entonces que Él nos ama. Versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Muchos de nosotros no buscábamos al Señor, pero Dios utilizó un mensajero o mensajera, se nos atravesó en el camino y nos dijo: Jesucristo le ama. Y uno empieza a entender que es pecador y que Dios es santo, y que lo que distancia al hombre de Dios, lo que distancia a los hombres de Dios, es el pecado. Y entonces tenemos que buscar el perdón de los pecados. Los católicos dicen: venga, se confiesa y yo le... chao. Mentiras, eso no está por ninguna parte. Oiga, están perdonando pecados por Facebook, ¿no?
suba hacia Monserrate con unos granos de alberja entre los zapatos y usted va a hacer un sacrificio y tal vez hasta le va a salir sangre, pero de allá baja purificado. Mentiras, porque la sangre nuestra está contaminada. Y si alguien toca esa sangre antes se contamina. Solo hay una sangre que limpia. Y es la sangre de Jesucristo. Y nosotros, hermanos, nosotros no tenemos que hacer sacrificios. Nosotros tenemos es que recibir el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Una alabanza al Señor. Entonces el Señor nos amó, nos ama y nos seguirá amando. En el pasado, en el presente y en el futuro. Nos amó, nos ama y nos seguirá amando. Entonces el Señor, que nos da ese mandamiento y esa manifestación de amor de una manera vertical, ahora nos manda que nos amemos los unos a los otros. Todos. En Levíticos 19:18 hay un mandamiento precisamente que se debe amar al prójimo. Y entonces ahí hay una lista grande. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién lo dice? El Señor Todopoderoso. No pondrás ninguna trampa al ciego. No maldecirás al sordo. No maldecirás a tu padre ni a tu madre, porque eso se castigaba con la muerte. A la hechicera no dejarás que viva. No te vengarás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque ya sabemos, el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí en San Marcos, esta porción que hemos leído dice, el segundo mandamiento, San Marcos 12:29, el segundo mandamiento es semejante al primero. ¿Y qué dice el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo. El 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. El 30, este es el principal mandamiento. Y el segundo, verso 31, leámoslo todos. En estos dos mandamientos está resumida toda la ley. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este mandamiento lo vamos a leer todos de San Juan 13:34. El Señor nos amó y dice que nos debemos amar como Él nos ha amado. Y aquí en San Juan 13:34 dice, todos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Todos debemos amarnos.
Todos, 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 como el Señor nos ha amado. Todos. Volvamos a mirar en la primera carta de San Juan 3:11. No sí, en la primera epístola, no en San Juan, sino en la primera epístola, 3:11. Leámoslo todos. Que nos amemos unos a otros. Creo que la idea está clara con respecto al mandamiento. Cada esposo debemos amar a nuestra esposa y cada esposa debe amar a su esposo. Los padres debemos amar a nuestros hijos y los hijos deben amar a sus padres. Los hermanos entre sí se deben amar. Nosotros nos debemos amar aquí los unos a los otros. Cualquiera que sea la diversidad, debemos amarnos. Amarnos todos. Los jóvenes deben amar a los ancianos y respetarlos. La honra de los ancianos son sus canas. La gloria de los jóvenes es su fuerza, ellos vigorosos y fuertes, pero respetuosos, decentes, educados, respetuosos con sus padres y con todas las personas demás. Debemos amarnos los unos a los otros, no importa la diversidad cultural. Los hermanos de la costa tienen una cultura, comida, vestuario y dichos y demás, pero son nuestros hermanos. Y aquí los amamos. Los hermanos de Boyacá tienen su cultura propia, su comida, su vestuario, y aquí los amamos. Los hermanos del Huila, los hermanos de Nariño, los hermanos de Antioquia, los hermanos de cualquier región y de cualquier país. Nos debemos amar los unos a los otros. Los que tienen una fe igualmente preciosa que la nuestra en cualquier lugar del mundo son nuestros hermanos. Por eso entre nosotros debe existir aceptación. No puede, no, es que esa hermanita así a mí no, no. Usted tiene que aceptarla como es. Usted tiene que aceptarlo como es. Amén. Cualquiera que sea la diversidad cultural, lo debemos respetar y lo debemos amar y debemos orar por ellos. Uno va a otro país y encuentra una cultura diferente. Aquí nomás en Colombia uno encuentra diferentes culturas, pero uno va a otro país y encuentra diferentes culturas y diferentes maneras de pensar, diferentes apreciaciones de la vida, diferentes culturas del mundo entero. Uno ve en Nueva York, por ejemplo, a la hora pico en el metro, y son unos monos con el pelo rojo, unos negros con el pelo rojo, unos con la cresta de gallo por aquí hasta arriba, otros peluqueados la mitad y la otra mitad no, unos con un zapato negro y el otro amarillo, mujeres vestidas con faldas, perdón, hombres vestidos con faldas, hombres vestidos con faldas, diferentes culturas, como los escoceses, por ejemplo. Diferentes culturas, pero tiene que haber aceptación y tiene que haber respeto. Si no, ¿qué tal? Los monos rivales con los negros, los ancianos rivales con los jóvenes. No, no puede existir eso. Entre nosotros tiene que haber respeto, y ese respeto en base al amor que el Señor nos ha enseñado, que el Señor nos ha dado, que el Señor nos ha entregado.
Usted tiene que tener amor con el niño más indisciplinado. No es que este muchachito sí es, pero no. No, ore por él. ¿Sí o no? Es hiperactivo, pero tenemos que amarlo y enseñarle y mostrarle cariño, no rechazarlo. Nuestros ancianos, de igual manera, los amamos, los apreciamos. Amén. Oramos por ellos. Sino, ¿qué tal? No solamente escogiendo como un grupito ahí para relacionarnos y para saludarnos y para abrazar. ¿Qué va? Para nada. Nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros como el Señor nos ha amado y tener aceptación. Claro, eso tampoco se puede llevar al extremo hasta decir yo soy así y nadie se mete en mi vida. Tampoco, porque nosotros sí debemos admitir la corrección y usted es así, pero hay unos principios, hay unos valores, hay unas normas de conducta dadas en la palabra de Dios y que nosotros todos las debemos conservar. Amén. Pero respetar la identidad de la persona. A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Concluyo contándoles un testimonio. En el siglo pasado, en el año 1983, 84, 85, vivimos nosotros en Agua de Dios. Y en Agua de Dios, pues están recluidos los enfermos leprosos, que les dicen de Hansen. Y ellos se les duerme la piel y esa enfermedad opta por comerles el tabique y los dedos se les encogen, se les entiezan ahí. Y entonces la piel se duerme y el caso de una hermana que estaba haciendo unas pataconas y se le cayó una brasa sobre el pie y ella tenía una chancleta y no sintió, se quemó la chancleta, salía humo y ella sintió un olor pero no sabía qué era. Al rato se miró y uy, quemada, no sentía dolor. Pero sí eso produce fiebre y malestar en el cuerpo. Y eran nuestros hermanos allá con heridas, recluidos en los albergues, y para ir a visitarlos, pues al comienzo yo salía con dolor de cabeza porque pues uno se conmueve bastante. Y tratar a los hermanos y le dan a uno la manito así, con una herida por aquí, y uno al comienzo siente un tanto de marginamiento y bueno, como que a no darle la mano, pero en última Dios lo bendiga, hermano, que qué más se va a hacer, ¿sí o no? Sumado a eso, el agua que tiene el pueblo es del río Bogotá. Claro, tiene un proceso de purificación, pero uno abre la llave del acueducto y eso echa espuma. Y la acerca y eso huele a un químico raro. Imagínense. Entonces, para lavar, había que, pues, de eso y darle una jugadita con un agua que yo todas las noches cargaba el agua, en 2 garrafones grandes, para comer y para jugar los pañales de Ibel que estaba pequeñita. Porque en ese tiempo no es como ahora que es con desechables y con eso, y que no. Era como un orgullo para la mamá atender sus pañales, ¿o no? Y verlos ahí, ¿sí o qué? Y teníamos que cargar el agua. Y a veces le ofrecían a uno limonada con agua del tubo. Entonces uno, bueno, y en última, en el nombre del Señor todo será purificado. Pero Marta, para ella era más duro. Y a veces mientras la hermana estaba por allá a la vuelta echándola, pero se veía el mojado, en fin, por ahí. O a veces me la pasaba y no, usted, ¿por qué? No, pero yo ya tomé, yo ya tomé, bueno. Es decir, pero uno tiene que amar a los hermanos y darse a esa situación, porque si no, ¿qué, hermano? No, que yo visito, pero no a los hermanos que tienen alguna enfermedad, no.
Hermanos, nosotros tenemos que hacer como una prioridad. Lo primero y a los primeros que hay que atender es a los muertos. Los vivos pueden esperar, los muertos no. Hay que enterrarlos, ¿sí o no? Ir y hacer el acompañamiento. Lo segundo, los enfermos. Lo tercero, los que están en alguna dificultad, en algún problema familiar, en una situación y ya de diferente índole. Pero tenemos que amarnos los unos a los otros y tenemos que amarnos y amarlos a todos los hermanos. Amamos al gordito como amamos también al flaquito. Amamos a los calvos como amamos a los mechudos. No, corrijo, digo, a los que tienen harto pelo. Bueno, a los mechudos también, pero hay que decirles que se peluquien, ¿sí o no? Amén. Amamos a los negros y también amamos a los monos. Amén. Amamos a los niños y amamos a nuestros ancianos. Y esa actitud que a veces uno ve por ahí entre los jóvenes y adolescentes, están hablando ahí, pero cuando se va acercando, entonces echa el pelo para este lado y como que cambia el tema. ¿Alguna vez usted ha sentido de llegar a algún lugar y tener esa actitud? ¿Que alguien ha tenido esa actitud? ¿O que alguien está hablando ahí, se acerca y de una vez pues se cambió el tema porque no quiere que participe ni nada de eso? Y se siente un rechazo, ¿sí o no? Eso hay que corregirlo, hermanos, y ser abiertos. Cuando alguien tenga una necesidad hay que procurar suplirla. Cuando alguien nos pide un favor, si uno lo puede hacer, debe hacerlo. Porque el que ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hermanos, nosotros tenemos que tener un amor objetivado. Amén. Objetivado. Un amor que se concrete, no solamente en palabras, sino que se vea. Amén. No es que yo amo a mis hermanitos, pero una necesidad y no comparte un pan. Vamos a ver si eso que dice es amor o es apenas solo bla, bla, bla. Bla, bla, bla y bla. Hermanos, lo que el Señor nos manda en su palabra es amarlo a Él. Y cuando alguien ama, el que tiene amor no busca su propio bien, sino el bien del otro. Y entonces el que ama a Dios no quiere ofenderlo. El que ama a Dios no quiere ofenderlo. El que ama al prójimo no quiere ofenderlo. Quiere ser bendición. ¿Verdad que sí? Quiere que con su actitud, con sus palabras y con su conducta bendiga a todos los demás. Entonces, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y que el amor no sea solamente de palabras, sino de hecho y en verdad, como dice el Señor Jesucristo. Vamos a procurar, hermanos, amarnos, respetarnos y servirnos los unos a los otros, como el Señor nos ama y nos sirve. El Señor dijo, vosotros me llamáis Señor y Maestro y decís bien porque lo soy, pero aquí entre ustedes yo estoy como el que sirve, y mayor es el que sirve que el que se sienta a la mesa. Vamos a orar, hermanos. Yo no sé si usted tenga algo en su corazón contra alguien, pero en este momento debe perdonar y abrazar a su hermano, amarlo a él de todo corazón. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Señor Jesús,